damas y caballeros, niños y niñas, seres intergalácticos y seres intestinales, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View. La semana pasada dejé una votación con dos preguntas en las cuales ustedes votaron para votar la votación votada y saber cuál de las dos sería la que veríamos hoy. Pues bien, la votación que ganó en la votación fue la pregunta sobre ¿vivimos en una simulación? Esta pregunta viene de un dicho que el famoso Elon Musk dijo hace no mucho, basado más que nada en la idea de que si nosotros podemos crear simulaciones y podemos crear inteligencia artificial, ¿qué impide entonces que alguien superior a nosotros, como una gran civilización, hubiera hecho lo mismo con nosotros en una primera instancia? Ahora, viendo esto de manera más científica, ¿tiene sentido? ¿Podemos probar o descartar que vivimos en una simulación? Ya más de una vez en mis videos he hablado sobre la naturaleza de la visión y lo que hacen nuestros ojos. Cuando nosotros vemos un objeto, en realidad no vemos al objeto en sí, sino que vemos la luz que rebota contra el objeto y que llega hasta nuestros ojos y que nuestro cerebro interpreta como luz, sombra, color y profundidad. Algo parecido pasa con nuestro oído. El sonido en sí no es un elemento, como le gusta hacerlo ver a algunos animes, sino que es simplemente una onda que se esparce por el aire y mueve al aire como si fuera una sábana ondeada al viento. Partes específicas de nuestro oído captan esas ondas, vibran y son esas vibraciones las que nuestro cerebro interpreta como sonidos. Y bueno, yendo un paso más allá, cuando tú tocas un objeto, en verdad no estás tocando ese objeto. Los átomos de tu mano y los átomos del objeto en cuestión nunca se tocan en verdad, sino que tanto tu mano como el objeto en sí generan una cierta resistencia, algo así como dos imanes iguales que se repelen el uno al otro. Y esa pequeña fuerza de resistencia entre los átomos de tu mano y los átomos del objeto son lo que tú en realidad sientes. En otras palabras, tú en tu vida jamás has tocado un objeto de verdad. El único momento en tu vida en que los átomos tuyos y los de otra persona de verdad se van a tocar va a ser en el momento en que los átomos de ambos se combinen para crear a un hijo de los dos. Poético, ¿no? ¿A qué quiero llegar con esto? A que si tuviéramos que depender de nuestros sentidos para juzgar qué es real y qué no, estaríamos partiendo mal. Esto fue una idea que ya el famoso filósofo Descartes planteaba en su discurso del método, la idea de que nuestros sentidos pueden ser engañados y que por eso hace falta testear la realidad para saber qué es real y qué no. Es de ahí de donde nace el método científico, que es el que toda la ciencia moderna ocupa hasta hoy. Porque no solamente nuestros sentidos pueden ser engañados, sino que nuestro cerebro también. Tal como dicen en Matrix, si tú pones el pulso eléctrico correcto en la zona específica del cerebro que se encarga de interpretarlo, entonces tu cerebro va a interpretar ese impulso eléctrico como si fuera una cosa real. Es decir, si pusieras una onda eléctrica en la parte del cerebro que interpreta el sabor, tú creerías que de verdad estás saboreando eso como una comida. O sea, básicamente, nada de lo que percibimos tiene necesariamente que ser real. Y ahora, si de verdad quisiéramos probar a la realidad, ¿qué lógica o qué experimento podríamos hacer para saber si esto es real o no? Pues, si esto es una simulación, pues hasta donde yo sé, no existe ninguna simulación que sea 100% perfecta. Todas las simulaciones tienen algún error de programación, algún bug, algún plot hole, algún agujero de guión, alguna cosa que se le haya escapado al programador y errores que quizá nosotros podríamos presenciar si sabemos dónde mirar. Un ejemplo de eso podría quizás ser el famoso efecto Mandela. Para los que no lo saben, el efecto Mandela es un hecho que ocurrió de cierta manera, pero que si tú le preguntas a cualquier persona te va a decir otra cosa, como si la gente tuviera percepción de otra realidad o de otra iteración de la realidad. Esto se llama efecto Mandela debido a que cuando los periodistas le preguntaban a cualquier persona qué había sido del destino de Nelson Mandela, la mayoría o casi todos contestaban que había muerto en la cárcel, cuando en realidad él murió muchos años después, libre, en su casa. Otro famoso caso del mismo efecto
es la famosa frase de Darth Vader que le dice a su hijo cuando le dice, yo soy tu padre. Si le preguntas a cualquier persona, ellos te van a decir que Darth Vader dijo, Luke, yo soy tu padre. Cuando en realidad la escena es... No, yo soy tu padre. ¿Sorprendido? Pues casos de efecto Mandela hay varios. Y te dejo la pregunta. ¿Podría el efecto Mandela ser simplemente un meme que se esparció en el inconsciente colectivo de la gente haciéndoles a todos creer el mismo error? ¿O podría ser un error en la realidad? Yéndonos ya a un punto de vista aún más científico, existe un experimento, el famoso experimento de la doble rendija, que casi por casualidad dio un resultado que dejó a todos cuestionándose la realidad misma. Imagínate que tienes algo así como una ametralladora de bolitas de pintura. Si disparas esa metralleta hacia una pared, obviamente vas a obtener un diseño de splash de muchos colores de bolas de pintura. Ahora imagina que ponemos un muro entre medio con una sola rendija, donde las pelotitas puedan pasar. Lo lógico sería que algunas pelotitas pasaran y otras no, y que quedara un patrón visible en la pared de todas las que se revientan y dejan el color. Y de hecho eso es lo que pasa en el experimento. Luego se cambia esa pared intermedia por una pared con dos agujeros. Y de nuevo se dispara la metralleta, algunas pelotitas pasan y otras no, y se dibuja un patrón en la pared que es un patrón predecible. Ahora imagina que tú dejas el experimento corriendo solo y te vas por un café o algo así. Y cuando regresas, lo que ves no es el patrón que esperabas, sino otro patrón completamente diferente. Intentas correr el experimento otra vez y te quedas a mirar, y efectivamente obtienes el patrón que tú esperabas. Intentas el experimento otra vez, solo que dejas una cámara mirando por ti y la cámara registra lo que tú esperarías que pasara. Pero cada vez que tú no estás o no hay ninguna cámara mirando, se repite este patrón extraño. En otras palabras, tenemos un experimento que cuando hay alguien o algo observando da un resultado, pero cuando no hay nadie observando, da otro resultado diferente. Bueno, este experimento no se hizo con pintura ni con paredes, sino que se hizo con un láser que disparaba electrones hacia una pantalla que los captaba, pasando por una rendija. Los físicos que hicieron este experimento quedaron completamente sorprendidos con esto, porque no lo podían comprender. Ahora, este experimento se hizo en primer lugar para testear las propiedades de la luz. Los científicos deseaban saber si la luz era una partícula o si era una onda. Bueno, cuando el experimento daba los resultados que ellos esperaban, la conclusión lógica era que la luz tenía que comportarse como una partícula. Sin embargo, cuando daba el otro resultado que ellos no esperaban, este otro resultado solo podía explicarse si la luz actuaba como una onda. Al final, los físicos que hicieron este experimento no tuvieron más remedio que llegar a la conclusión de que la luz no es ni una partícula ni una onda, sino las dos cosas al mismo tiempo. Y la cosa fue más allá. Este experimento obligó a los científicos a replantearse lo que ellos creían saber de la física y diseñar toda una nueva rama de la misma, llamada La mecánica cuántica. y desde aquí los problemas solamente se hicieron mayores. Porque mientras más evolucionaba la ciencia de la mecánica cuántica, más se alejaba de la relatividad general de Einstein. Incluso las reglas de ambas ciencias parecían contraponerse una a la otra. Me explico. La relatividad general de Einstein lo que hace es explicar el movimiento de las cosas grandes, como planetas, estrellas, supernovas y también nosotros. Tiene la cualidad de que es predecible y comprensible. Es decir, si yo conozco la posición, la masa, la velocidad y cualquier otro factor que pueda influir en el movimiento de un objeto y hago los cálculos correctos, puedo perfectamente predecir qué va a pasar con ese objeto en una hora, un día o una semana. Por otro lado, tenemos a la mecánica cuántica, que se encarga de comprender los movimientos de las cosas pequeñas, como los átomos, los electrones, los neutrones, los fotones, los iones, los gravitones y todos los ones. Sin embargo, al ser muchas de estas partículas, ondas y partículas al mismo tiempo, quedamos frente al dilema de que una de estas unidades podría estar en más de un lugar al mismo tiempo. Y para comprender esas propiedades físicas tan extrañas, no queda más opción que meter probabilidades y azar en la ecuación. En otras palabras, tenemos una rama de la física donde todo funciona como reloj y donde todo es predecible,
Mientras que en el otro lado tenemos otra rama de la física en donde todo es azar, probabilidad y donde nada es del todo cierto. Y esa, amigos míos, es la mayor paradoja del mundo en el que vivimos hoy, que la ciencia, las leyes y las matemáticas que sirven para comprender un mundo, el de las cosas grandes, no sirven para comprender el mundo de las cosas pequeñas y viceversa. Hace algunos años subí un video sobre la famosa teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nació como un intento por unificar estas dos ramas de la física con una sola ecuación que lo explicara todo. El problema de la teoría de cuerdas es que aunque matemáticamente funciona muy bien y en todos los modelos parece resolver muchas preguntas, la teoría de cuerdas propone la existencia de partículas y de dimensiones que hasta ahora no se han podido probar. En otras palabras, los científicos, aunque la ven como una opción muy bella, no pueden tomarla 100% en serio, porque aún faltan piezas del puzzle para decir esto es así. ¿Vivimos en una simulación? Yo más bien me preguntaría, si vivimos en una simulación, ¿por qué alguien se tomaría la molestia de simularnos en primer lugar? Tal vez esa civilización siente que su extinción está cerca y parecido a lo que hizo Doctor Strange, está simulando muchos futuros alternativos a ver si hay por lo menos uno en el que sobreviven. Y nosotros somos uno de esos miles de experimentos de posibles futuros. O tal vez lo hacen por simple curiosidad, algo parecido a lo que hacen en Prometheus, de que crean vida inteligente por el simple hecho de que pueden hacerlo. Y después se arrepienten e intentan destruirlo todo. Pero bueno, es una pregunta que queda abierta. Pero cumplo con el papel de poner sobre la mesa todas las cartas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Como siempre les agradezco, no olviden dejarme sus preguntas en las redes sociales que van a aparecer por aquí. Y una vez más, para hacer esto entretenido, voy a dejar otras dos preguntas aquí enfrente para que ustedes escojan la que desean para la próxima semana. Y claro, si de golpe puedo responder dos o más preguntas al hilo que estén conectadas, por supuesto que lo voy a hacer. Así que no se preocupen porque no me voy a demorar tanto en responder sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me dediqué desde ahora a intentar escribir la teoría del todo, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver